cuántos gremios están en estos momentos en convulsión por no haber visto atendidos sus reclamos o por no ver satisfechas sus expectativas. Vamos a conversar al respecto con Rusel Nina González. Él es secretario nacional de Juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú, la central sindical de Arturo Sabroso, Lucho Negreiros, Luis Cruzado y otros. Muy buenas noches, Rusel. Bienvenido a Hora 7. Sí. Gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la oportunidad una vez de estar en tu medio, estimado Miguel Ángel. Bueno, la crisis política no solamente es evidente en la mesa popular, en la ama de casa, en el estudiante, eso también afecta en los puestos de trabajo. Si bien es cierto, estamos saliendo de una crisis de la COVID-19, donde no solamente el Perú, sino a nivel mundial, las empresas y las cadenas de producción han sido suspendidas de manera temporal justamente por esta pandemia. Pero lamentablemente al Perú le ha pasado otra pandemia, ¿no? Las elecciones generales de 2021, donde la división y la crisis política ha generado un resultado que hoy podemos visibilizarlo con Pedro Castillo. Eso aun cuando él tuvo una agenda muy populista, eh, no tuvo esa solidez o esa madurez política que debería tener un político, un líder, ¿no? Hoy vemos que en vez de gobernar, él solamente se está dedicando a defender. Es evidente el nivel de corrupción que ha llegado hacia él. Prácticamente es uno de los que dirige esta organización. Ese tipo de políticas o ese liderazgo ha reducido o está llevando a que muchas empresas o muchas empresas privadas tienen temor de invertir en el país. En el sector agroexportador, en la minería, que es uno de los sectores que más empleo genera de manera directa e indirecta, es uno de los sectores donde más se recauda el PBI. El sector construcción, ¿no? Han sido afectados, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha evidenciado es que el gobierno no tiene el interés de que el Perú avance, porque no hay inversión pública, no hay una inversión privada que pueda generar puestos de empleo, y al no haber este tipo de actividades, obviamente eh, la economía interna y externa no se dinamiza. Internamente porque no hay proyectos de envergadura, externamente porque el gobierno da confianza a las empresas extranjeras a invertir en el país. Lo que sí ha hecho Pedro Castillo, sí, no te Las estoy bases que escuchando. en estos momentos están, por ejemplo, paralizando trabajo. ¿Cuáles son las bases de la CTP? Me refiero. ¿Cuáles son las bases que tienen los conflictos más serios en este momento con la patronal? Tenemos conflictos primeramente con el gobierno que es patronal, porque lo que ha hecho hace como, va a ser 2 meses que emitió un decreto supremo, ¿no? Donde supuestamente fortalecen a los sindicatos, pero eso no es así, no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno es crear brazos armados o brazos políticos, y eso ha sido evidente, porque Pedro Castillo dice que está con el pueblo, que está con dirigentes populares. Finalmente es un grupo de amigos, y eso un reportaje ha sido desmentido, ¿no? Donde un supuesto rondero convoca una movilización, una dirigente Primero, del agradecer a sur mi que convocó una defensa, agradecer movilización. al pueblo peruano. Entonces, eso se cae de Maduro, ¿no? Entonces, nuestros sectores que están afectados de la CTP, sector construcción, sector agroexportación, la agroindustria, el sector de la minería, que están siendo golpeados. Y no solamente eso, también las MIPES. Dentro de la CPTP también vamos a encontrar lo que son MIPES, ¿no? Acuérdense que las MIPES son los autoempleados que generan pequeños puestos de empleo, pero con esta inestabilidad política y con esta crisis política, con el incremento del costo de vida, estas pequeñas empresas o MIPES han empezado a cerrar. Entonces, eso es lo que está generando el descontento popular, ¿no? Entonces nosotros estamos este,
Atentos a lo que pueda suceder, esto ya está llegando a su límite. La población exige a las organizaciones tomar acciones, ¿no? Entonces, como yo decía al inicio, el gobierno no tiene la mínima intención de gobernar. Lo que ellos quieren es generar el caos, porque eso evidentemente el Premier ha generado una confrontación, ha llamado a que se levante el pueblo, finalmente eso no prosperó porque no tienen el respaldo popular. Quizá al inicio sí, pero en este contexto, el día de hoy, no lo tienen. No, lo que ellos solamente están buscando es confrontación y lo que es lo que no quiere la población. La población y lo que el peruano está acostumbrado a trabajar el día a día, ganarse su dinero y así solventar su mesa, su hogar, ¿no? Por ejemplo, la posición de la Confederación de Trabajadores del Perú frente a un hecho que los grandes medios de comunicación están dejando pasar desapercibido, pero que debe causar preocupación. El canciller ha señalado hace 2 días que él es partidario de la suscripción de Convemar, y Convemar implicaría renunciar a nuestra soberanía territorial de 200 millas para refugiarnos en 12 millas sobre las cuales tampoco ejerceríamos un dominio territorial absoluto, sino un dominio muy solidario con respecto de la región. ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Mira, esas declaraciones del canciller son lamentables. Perder territorio en nuestra soberanía de los 200 millas es no defender la soberanía nacional. No podemos nosotros contraernos porque eso implica que el sector pesquero sea afectado, ¿no? No podemos ceder eso. Aun cuando el país esté en crisis, dar ese mensaje de timidez o no sé qué le pasa al canciller, eso es algo insostenible. El canciller debería renunciar. No puede él decir que va a retroceder y que solamente nos vamos a quedar con 12 millas. Oiga, el Perú necesita y es un país rico, no solamente en la agricultura, también en la pesquería. Entonces, dar ese mensaje a la opinión pública y a la comunidad internacional, decir, pues el Perú está gobernado por incapaces. Hay que decirlo, y hay que decirlo en mayúsculas y subrayarlo. O sea, eso no puede pasar. ¿No? Nosotros rechazamos eso. Hoy día justo Fidel Huitrón, secretario general de la región Ancash, tuvo una conferencia de prensa y donde también exigió la zona franca del Chimbote, ¿no? Que fue aprobado por insistencia por el Congreso. Pedro Castillo aprobó una zona franca para Cajamarca, pero la observó la de Chimbote. Entonces, Chimbote es una zona netamente pesquera y estos mensajes del canciller pues, han sido totalmente rechazadas por los chimbotanos, ¿no? Porque es un sector netamente pesquero, ¿no? Entonces el proyecto Chaimoch también que está avanzando lentamente. Entonces hay diferentes actividades, diferentes proyectos que este gobierno no lo está enfocando como debería ser. Si se O sea, dedicaran a hacer gestión. seamos claros, no solo es este Ejecutivo el que está mal, sino también De tenemos un hecho, Congreso que está a la espalda del sentir nacional y que eso es cada día goza evidente. de menos popularidad por las Y se lo han prebendas ganado a que pulso. tiene, Se lo porque han tú ganado a buscas pulso. ahí y hasta hay un congresista acusado de violación, hay otro congresista fugado porque tiene a cuestas 6 años de prisión. Es decir, ¿puede este Parlamento ayudar a la solución que reclama el país cuando está totalmente desacreditado? Este Congreso está totalmente desacreditado y también tenemos que ir algo más a fondo, mi estimado Miguel. Este es el efecto de la reforma política que ha hecho Vizcarra, ¿no? Y un grupo del Partido Morado llamado Los Caviares. Y este señor Soldevilla, creo que siempre ha sido consultor del jurado y de la OMPE, ¿no? Entonces, esa es la reforma política. Han creado partidos cascarones, vientres de alquiler, débiles. O sea, hoy día vemos congresistas y qué casualidad que el Jurado Nacional de Elecciones haya dejado postular a congresistas que tenían investigación que están a punto de sentencia, ¿no? Pero a otros sí los han suspendido, no les han dejado participar. Entonces, este Congreso tiene que reivindicarse. No se reivindicará al 100%, pero tiene la obligación de darle salida a una crisis política. No, no solamente el Ejecutivo, tienes toda la razón. O sea, ambos están desacreditados totalmente. Un Congreso que está sometido con sus niños al Ejecutivo,
un ejecutivo que solamente se dedica a defender por sus niveles de corrupción altamente. Entonces, lo que está pidiendo la población es una salida de esta crisis. Ahora también hay que hay que enfocarlo también al Jurado Nacional y a la OMP. Tenemos un Jurado Nacional muy cuestionado. ¿Cómo es posible que congresistas con antecedentes o ya con investigaciones judiciales hayan pasado y han sido congresistas elegidos, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que hacer profundas reformas, ¿no? Pero reformas bien hechas. Llega un momento en que esto va a colapsar y estamos yendo ese camino, pero aquí lo que falta es un liderazgo. No hay liderazgos que puedan hacer una cohesión nacional donde se haga un frente democrático para dar salida a una crisis, porque hay que decirlo, López Aliaga, Hernando de Soto, cada quien jala agua a su polino. Entonces, en estos momentos no estamos para ese tipo de liderazgos. Estamos en liderazgo de concertación para darle salida a la crisis. Y los trabajadores netamente nos vamos a manifestar, ¿no? Estamos participando netamente en diferentes frentes, pero un frente que permita restablecer la democracia en el país. Con esto no quiero decir que yo estoy de acuerdo con el Parlamento o con esta Constitución, que hay que hacer las enmiendas y las reformas, porque el Perú necesita avanzar, el peruano necesita salir adelante, pero en esta turbulencia y crisis política uno no puede avanzar. El costo de vida se ha elevado, ¿no? La inseguridad, la violencia, ¿no? Jóvenes que han sido asesinados, ¿no? Madres que quedan perdiendo a sus hijos. Entonces, estamos en tierra de nadie. Y creo que los peruanos debemos ponernos la mano en el pecho y levantar nuestra voz de protesta para salir de esta crisis. Un minuto, Ruselina. Si la solución, o mejor dicho, ¿cuál es la solución que plantearía la CTP ante esta crisis política? Te iba a preguntar inicialmente si ustedes estaban de acuerdo en que se vayan todos, pero era un poco poner la respuesta como parte afirmativa de tu pregunta. Más bien diría, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Que el Parlamento demore 6 meses y que este problema siga subsistiendo, que la cosa se vaya hasta el 2026 en esta convivencia, en este servinaco de Congreso y Ejecutivo, de Legislativo y Ejecutivo, ¿o cuál? ¿Qué hacemos? Porque el día a día, como tú bien has señalado, ya no alcanza para parar la olla, no alcanza para pagar los pasajes, no alcanza para cuidar la salud. Entonces... Mire, nosotros viajamos constantemente al interior del país y viajamos para hacer un trabajo gremial, sindical y político. Entonces, y nosotros recogemos el sentir de los dirigentes regionales. Y lo que ellos están pidiendo es que se haga un adelanto de elecciones con un jurado nacional reformado, con una OMP reformada, ¿no? Y que se presente un proyecto de ley para adelanto de elecciones, tanto para el Ejecutivo y para el Legislativo. Pero dejemos sentado bien esos cambios, no un jurado nacional parcializado, no una OMP no cuestionada. Si queremos cambio, hagamos cambio. Nosotros pedimos que debemos salir de esta crisis convocando unas nuevas elecciones, un adelanto de elecciones. Porque también decir que solamente se vaya el Ejecutivo es decir que este Congreso está bien. No está bien, no está bien. Es un Congreso netamente cuestionado, ¿no? Entonces, pero el Congreso que haga su parte. Si realmente los congresistas dicen ser representantes del pueblo, que hagan las reformas o que hagan los cambios en las autoridades electorales, porque ahí están los filtros. Porque de nada sirve que se convoquen nuevas elecciones y están los mismos árbitros que han generado esto. No, tenemos un violador, tenemos una congresista que quiere cambiar la bandera del país, del Perú, o sea, un canciller que quiere solamente quedarse con 2 semillas, un presidente que no sabe articular bien una oración y lamentablemente es maestro y hace quedar mal a los maestros, se enfrenta con los maestros del SUTEP. O sea, este Congreso tiene una tarea muy importante. Si quieren pasar a la historia dejando una política, un gesto de transición, deberían hacerlo. Convocar a nuevas elecciones, adelanto de elecciones, dejando la cancha limpia y con árbitros nuevos. Porque si seguimos con los mismos árbitros,
los resultados van a ser los mismos. Y creo que los medios de comunicación, las organizaciones centrales, gremiales, empresariales, deberíamos trabajar en eso, porque finalmente los trabajadores somos golpeados porque no hay puestos de empleo. Los medios de comunicación constantemente son mancillados por el Premier, ¿no? Son amenazados con la libertad de expresión. Entonces no podemos estar en esa inestabilidad constante. Pienso que este es un momento de que los peruanos realmente tomemos una decisión y empujemos la salida de la crisis. José, gracias por ese contacto, siempre grato hablar contigo. Un abrazo, muy buenas noches, bendiciones. Igualmente, una última minuto sin poder regalar. El seguro social está en una crisis en este momento. Hay es un sector del sector salud casi netamente golpeado. Entonces hay un compromiso de parte del gobierno y el presidente ejecutivo, el Torino Dávila, y el MEF y el FONAFE, que a la fecha no le dan luz verde a un bono de productividad a todos los trabajadores de la salud. Creo que es importante que esos trabajadores que han enfrentado la pandemia sean reconocidos y que de una vez le den salida a esa crisis también. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Russell, gracias, muy amable. Buenas noches. Bien.